Tras la renuncia de Benedicto, el 13 de marzo de 2013, en la Ciudad del Vaticano, en Roma, salió al balcón el cardenal de más alto rango a anunciar el Habemus Papam, llegando así el argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, al papado, asumiendo acto imposuit, como se dice, adquiriendo el nombre de Franciscum o Francisco. Todo el mundo se conecta para cuestionar. Desde la historia hasta el hoy, todo lo que importa está aquí. Detrás de cada dato hay algo que hay que discutir. Opiniones con valor, ideas para repensar. Un podcast que incomoda y no deja de analizar. MIC es el lugar donde el eco nunca logra sonar igual. Con visión, con pasión, desenmascarar. Conéctate con MIC, ven a reflexionar. Francisco, actualmente para la gran mayoría del mundo, fue electo por el Espíritu Santo, o en su defecto por los demás cardenales, depende su connotación religiosa a cada uno, Papa. Fue el primer Papa argentino y el primer Papa europeo, no europeo, depende de cómo lo cuentes, pero el primer Papa no mediterráneo en 1000 años. Fácil. El primer Papa no mediterráneo de la historia. Y creo que esto es muy interesante tener en cuenta. Francisco fue el primer Papa no europeo de la historia, no mediterráneo. Porque Pedro creo que era, Pedro fue Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, Pietro, el Papa Pietro, y él fue electo por Jesús directamente, y al él haber sido elegido por Jesús, él fue electo por Jesús, y Jesús, cuando lo nombró Papa, lo nombró líder de la Iglesia Católica, el líder de la Iglesia, no era católica en su momento, terminó siendo este señor, Pedro, fue Papa, punto. Él era de Jordania, Cisjordania, por ahí, por esa vuelta, por noroeste de Israel, de Jerusalén, de Nazaret, de algo de eso era. Y a lo que yo voy es que hubieron algún papa argelino, algún papa marroquí, algún papa egipcio, uno o dos que nacían ahí, pero como era imperio romano o había gran comunicación, después ahora toda esa zona musulmana. Pero después pasamos a la época que hubieron muchos papas italianos. Pero volviendo a lo que como empecé, fue el primer papa no mediterráneo de la historia. Fue Franciscum el primer papa argentino, primer papa latinoamericano, primer papa americano y primer papa de muchas cosas. Pero el tema que fundamentalmente, primero que nada, hola, buenas noches, buenas tardes, etcétera. Estamos hablando sobre el Papa Francisco y sobre un tema muy puntual que me olvidé hacer el corte al principio, que Argentina no valoró eso, que su arzobispo, el arzobispo de Buenos Aires, haya sido papa. Lo tomaron como objeto político, como objeto, y no se valoró realmente que el líder espiritual de 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas. Estamos hablando de que cristianos hay un 31% del mundo. Estamos hablando que es como un 15% de la población mundial. 15 no, 20% de la población mundial es católica. Y el Papa Francisco era su líder espiritual. Es muy importante tener eso en cuenta. Es muy importante. El Espíritu Santo, le reitero, el Espíritu Santo, o en su defecto, porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, Dios, eligió a Francisco, o en su defecto lo eligieron los cardenales. Bien. Cuando al haber sido elegido por los cardenales, ya lo repetí, no voy a dar más vueltas, pero el punto es que fue un papa no europeo, no mediterráneo, argentino, el primero de muchos otros no europeos que fue electo. Y los argentinos no se dieron cuenta de eso hasta que se murió. En Argentina fueron pelotudos. En América fuimos pelotudos. De decir, pucha, tenemos un papa que nació acá. El primero y ahora tenemos el segundo. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. El papado no es política. Eso es muy importante también. Porque haya cometido errores el Papa Francisco mientras era arzobispo, Jorge Mario Bergoglio hubiese cometido errores, no quiere decir que vaya a cometer errores similares en su papado. Además, él cambió su nombre. Pasó de llamarse Jorge Mario Bergoglio a llamarse simplemente Francisco, al haber sido papa. El Papa Francisco no era la misma persona, entre comillas, que Jorge Mario. Bergoglio, él cambió, dio un cambio en el hecho de ya no es más arzobispo. Ya tiene que hablar en todas las misas en italiano. O sea, un cambio personal. Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Que el mayor líder espiritual del mundo salió de un rincón de América. Y los argentinos tienen que reconocer eso y pensar y usar el juego y decir y valorar eso, por más que ya esté muerto, y dejar de usarlo como objeto político. Esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por haber sentado a pensar en este ratito.